equipo de niñez y seguirá siendo, ni hablar. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Discípulos que fallan. Discípulos que fallan. Y yo te vuelvo a repetir, creo que esta palabra te va a dar paz y va a sacar también, y esa es mi oración, que corra velos de nuestra vida la palabra, porque dice su palabra justamente que uno de los atributos que tiene la palabra de Dios es que es lumbrera a nuestro camino. Y nosotros, ¿por qué necesitamos una lumbrera? ¿Por qué necesitamos una luz? Porque estamos en oscuridad. Por eso la palabra de Dios viene a traer luz a oscuridades que nosotros tenemos por la religión, por las tradiciones, por la estructura, por lo que hemos escuchado desde siempre. Que la palabra de hoy sea esa luz que modifique la oscuridad. Una de las cosas que más he escuchado y creo que seguiré escuchando, espero que después de esta prédica no tanto, es esta frase que muchos de ustedes, o yo también en algún momento seguramente la dije, y es esto de yo no quiero comprometerme tal vez en algún servicio o en algo particular o comprometerme más porque no quiero fallarle a Dios. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Redoblo la apuesta. ¿Dijiste alguna vez esa frase? No me quiero comprometer porque no quiero fallarle a Dios. Bueno, primer punto que te quiero decir en esta mañana es que si vos no querés fallarle a Dios, el consejo es no lo sigas. Pastora, ¿cómo no sigas a Dios? ¿No sigas a Jesús? Y sí, porque le vas a fallar. Te quiero dar esa noticia. Le vamos a fallar. ¿Qué es fallar? ¿De dónde viene la palabra fallar? En realidad es una palabra que la encontramos justamente, mirá qué casual, en la definición de pecado. Porque pecado es fallar, errarle al blanco. Eso es pecado. Y la palabra es muy clara con respecto al pecado y a los pecadores, como vos y como yo, que dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo cual necesitábamos a un santo, sin pecado, sin mancha, para que tome nuestro lugar y con él tengamos acceso al Padre, que fue lo que celebramos la semana pasada y en realidad todos los días, que es ni más ni menos que el sacrificio de Jesús. Pero la palabra es clara, todos hemos pecado. Y agrego más, todos seguiremos pecando, porque hasta que Cristo venga, estamos en un proceso de santificación, pero seguimos errando, seguimos fallando. Y a mí me genera mucha, pero mucha paz, como te decía y como te quiero transmitir, de ver que Jesús buscó discípulos pecadores. Pero pecadores recontra pecadores. Jesús buscó a personas que vos y yo no sé si hubiéramos buscado para que sean parte de nuestro equipo, pero Jesús los buscó. Personas que erraban el blanco, personas que tenían sus fallas, tenían sus luchas como vos y como yo. Por eso ya no es una excusa el decir, bueno, no me quiero comprometer a Dios, no me quiero comprometer con la iglesia o no me quiero comprometer en el servicio porque le voy a fallar a Dios. Porque la respuesta es sí, le vas a fallar a Dios. Sí, le vamos a fallar. ¿Pero por qué? Porque somos pecadores. Pecadores en restauración, pecadores en proceso de santificación, pero pecadores. Y lo que le pedí al Espíritu Santo que me ayude, y ahora espero que sea claro, es darte un identikit de un verdadero discípulo. Un identikit, como darte ciertos puntos de referencia para ver un verdadero discípulo. Entonces vos decís ahí empezar, y ahí salta nuestra parte religiosa. Bueno, entonces primer punto, tener fe. Segundo punto, bueno, te voy a dar el identikit y vamos a empezar y nos vamos un poco a reír y reflexionar y pensar. Identikit de un discípulo, punto 1, dice cosas inspiradas por Satanás. ¿Qué? ¿Un discípulo de Jesús dice cosas inspiradas por Satanás? Sí. Y lo vamos a usar con todo respeto a nuestro querido y amado Pedro. Lo vamos a usar de ejemplo, Pedro. Un hombre en el cual por lo menos yo me siento tan identificada con los procesos de Pedro. ¿Cómo cosas inspiradas por Satanás? Sí, Mateo 16, 23 le dice a Jesús en un contexto de, Jesús dice, bueno, me va a pasar esto, voy a bajar a Jerusalén, van a tomar mi vida. Estaba anticipando lo que iba a pasar con la crucifixión. ¿Y qué le dice Pedro? No hagas eso, no bajes a Jerusalén, no lo permitas. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro?
aléjate de mí, Satanás. Representás una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Me encantó esta traducción, por eso te la traje. Apártate, aléjate de mí, Satanás. Representás una trampa peligrosa para mí. Entonces yo encuentro que un verdadero discípulo de Jesús en algún momento va a decir cosas inspiradas por Satanás. ¿Cuántos alguna vez dijeron cosas inspiradas por Satanás? Levanten la mano. Gracias a los valientes que se animan, en realidad todos lo hicieron. Los que no levantaron la mano por mentirosos, ya sabemos que también fueron inspirados por Satanás en algún momento. O sea, en algún momento fuimos carne de cañón y dijimos cosas que en realidad el que nos inspiraba a decirlas no era el Espíritu Santo, sino Satanás. Y un verdadero discípulo de Jesús, en algún momento, va a decir cosas inspiradas por Satanás. ¿Cómo seguimos descubriendo un verdadero discípulo de Jesús? Y si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es impulsivo y a veces se mete donde no se debe. Mateo 17:4. ¿Sí? Te hago un poco el contexto. Jesús, monte de la transfiguración, sube con 3 de sus discípulos más cercanos. Y pasa algo tremendo, algo sobrenatural. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Padre. Hay una cosa tremenda, el rostro transfigurado, la presentación del profeta, toda una escena, pero de película espiritualmente sobrenatural. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, estamos acá en el monte de la transfiguración, mientras los otros pescadores están ahí abajo. No, eso no lo dijo, pero seguramente lo pensó. Estamos nosotros, somos los que fuimos seleccionados a estar acá arriba. Qué bueno que es para nosotros estar acá. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, tipo 3 camitas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Ni siquiera se contaban ellos, o sea, le estaban armando el hostel a Jesús. Entonces le digo, uno para Moisés, otro para Elías, otro para vos. Y dice la palabra tan claro: mientras aún él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cállate, Pedro. Escuchalo a Jesús, básicamente lo que le dijo el Padre. Porque un verdadero discípulo de Jesús es impulsivo. Y a veces se mete donde no se tiene que meter. Y de vuelta, no te voy a hacer levantar la mano porque si no nos vamos a cansar cuando termine el culto. Pero ¿cuántas veces fuimos impulsivos? ¿Cuántas veces nos metimos donde no nos teníamos que meter? Con buenas ideas y buenas intenciones. Porque capaz que la de Pedro era buena intención, qué sé yo. Pero nadie le pidió que piense un plan de hostel o de no sé qué para ese momento. Se metió donde no tenía que meterse. Es que un verdadero discípulo de Jesús va a ser impulsivo y se va a meter donde no debe. Otra de las características de un verdadero discípulo de Jesús, porque a ver, ni vos ni yo podemos negar que Pedro fue un verdadero discípulo de Jesús. ¿No es cierto? Acá el que diga, no, Pedro, un verdadero discípulo de Jesús. De hecho, Jesús en más de una vez lo consideraba uno de sus íntimos. Pedro estuvo en los momentos más claves, ahí donde no estaban los 12, sino que había 2, 3 o a veces 1. Ahí estaba Pedro, un verdadero discípulo. Pero ¿qué otra característica tiene un verdadero discípulo de Jesús? Y que a veces no promete lo que cumple. En Mateo 26, 33, Pedro le dice a Jesús también, versículo ya donde está anticipando la muerte de Jesús, el sacrificio. Y Pedro que le dice: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y yo, este versículo me sirve para decirle, decía, le pasó a Jesús con Pedro, no me va a pasar a mí como pastora. Ay, pastora, yo de esta iglesia no me voy. Sí, dale, te creo. Porque somos cambiantes, porque somos así, porque prometemos cosas que después no las podemos sostener en el tiempo, porque nos dejamos guiar por nuestras emociones, o por qué sé yo, por tantas razones que podríamos estar todo el día hablando de las razones o excusas. Pero la realidad es que muchas veces nosotros prometemos a Dios cosas y que no cumplimos.
Lo cual no estoy diciendo que está bueno eso, por el contrario, la Biblia es muy clara, que tú sí sea sí, que tú no sea no, o sea, pero que lo hacemos, lo hacemos. Y es así. Pero unos versículos más adelante de esto que Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. En el mismo capítulo, unos versos más adelante, versículos más adelante, dice que Pedro ya 3 veces le habían preguntado, vos sos el que está cerca de Jesús. No, no lo conozco, no lo conozco. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. El que dijo que aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, fue el que unos instantes, de como se dice ahora, ¿no? 2 doritos después, dijo, yo no lo conozco, no tengo nada que ver, y cantó el gallo como señal de que había negado a Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús muchas veces, lamentablemente, no sostenemos las promesas, no promete lo que cumple. Otra de las características del identikit de un verdadero discípulo de Jesús es que se mueve en lo seguro y no en lo que Jesús le mandó a hacer. Hay veces en su vida que se mueve con lo seguro y no con lo que le mandó a hacer Jesús. Y esto lo vemos, y de vuelta estamos usando como ejemplo a Pedro, ¿no? Lo vemos que cuando pasa la muerte de Jesús, cuando pasa la crucifixión, cuando pasa todo eso tremendo, la resurrección, dice que él, en capítulo 21 de Juan, versículo 3, dice, Simón Pedro le dijo a los amigos, discípulos, me voy a pescar. ¿Qué está mal pescar? No, no es que esté mal pescar. Es que pescar era la vieja vida de Pedro. Pescar era la vieja vida de Pedro. Pedro se ganaba la vida pescando. Y es así cuando Jesús lo llama, le dice, te voy a convertir en pescador de hombres. Entonces es muy simbólico y muy fuerte lo que Pedro hace en medio de su angustia. Ustedes piensen, la angustia porque Jesús murió, la angustia porque hasta ahí no se sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando. Acordate que en ese momento todavía Jesús no se había manifestado a Pedro. No se sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando, y la angustia de su propia situación de culpabilizarse porque lo había negado a Jesús. Todo ese combo hizo que Pedro vaya a su vieja vida y le diga a sus compañeros, me voy a pescar, me voy a lo seguro, y no en lo que Jesús le mandó a hacer. Es que muchas veces en nuestra vida de discípulo de Jesús hacemos lo que nos es cómodo. Muchas veces en nuestra vida como discípulos de Jesús buscamos nuestro confort, nuestra comodidad, y muchas veces, para no decirte siempre, eso se aleja absolutamente de lo que Jesús nos mandó a hacer. Si queremos ver cuáles son las cosas que Jesús nos mandó a hacer o cómo es el carácter, por decirlo de alguna manera, de un discípulo conforme a lo que Jesús espera de nosotros, basta con leer el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un compendio de lo que Jesús espera de nosotros aquí en la tierra, extendiendo su reino. Y una de las cosas que se habla mucho en el Sermón del Monte, por ejemplo, es el tema del perdón. Esto de perdonar al que me lastima, perdonar las veces que sea necesario y aun cuando no, seguir perdonando. Hay un modelo, un patrón que muchas veces por nuestro confort y por nuestra zona de comodidad no lo hacemos. Entonces sabemos que Jesús nos manda a perdonar, pero lo más cómodo es quedarme en ese resentimiento. ¿Por qué? Porque si yo perdono, pareciera que le estoy dando la razón al que me hizo lo que me hizo, y nada que ver. Lo que yo estoy haciendo con perdonar es primeramente seguir las palabras de Jesús, y en segundo lugar yo despojarme de esa mochila, de ese peso que me trae la falta de perdón. Entonces, en vez de hacer lo que Jesús me mandó a hacer, hago lo que a mí me gustaría hacer, o lo que yo entiendo que tengo que hacer, o lo que yo siento que tengo que hacer. Pastora, cuando yo sienta que tenga que perdonar, lo voy a perdonar. Yo te digo, no vas a sentirlo nunca, no vamos a quedar sentados y siendo viejitos esperando que el sentimiento llegue, porque no va a llegar. Porque la vida cristiana no se trata de lo que siento, se trata de lo que yo entiendo que tengo que hacer,
decido hacer y después el sentimiento aparece. No es que el sentimiento no va a aparecer nunca, aparece, pero no es el motor de mis decisiones. ¿Hasta acá te venís sintiendo identificado? Yo sí. Como que, tipo un checklist, ¿viste? Vas haciendo, yo tengo esta. Pero esta que viene ahora, tremenda. Un verdadero discípulo de Jesús se compara con los demás. Se compara. En algún momento entra la comparación. Y esto le pasó a Pedro. Pobre Pedro, se había ganado todos los números. Pedro le pasó. Y aparte en el contexto que le pasa, por eso digo, que yo te aseguro que después de abrazar a Cristo cuando Él venga, quiero abrazar a Pedro. Lo amo a Pedro, porque ¿en qué contexto se compara? Primero te voy a leer el versículo y después te leo el contexto. Juan 21, 22. Jesús le contesta, porque te digo primero la respuesta y después te digo por qué. Le responde esto a Jesús. Le dice, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, Pedro, sígueme. ¿Por qué le dice esto Jesús? En otras palabras, le está diciendo, ¿qué te importa lo que yo tengo para fulano? Vos, de lo que dependa de vos, seguime. Eso le está respondiendo Jesús. ¿Por qué le responde eso? Vos entendé el contexto. Pedro estaba siendo restaurado por Jesús. Esto se da en el contexto del desayuno, después de que Pedro dice, me voy a pescar, qué sé yo, se va con algunos de los discípulos a pescar, aparece Jesús en la orilla y cuando Pedro se entera que Jesús se pone las vestiduras que se había sacado para pescar, para trabajar, se pone las vestiduras, se manda al mar y empieza hasta llegar a Jesús. Y ahí se da un desayuno de restauración. Para mí es uno de los capítulos que más me conmueve, ver esa restauración, Jesús acercándose a aquel que lo negó para restaurarlo, para potenciarlo en todo lo que va a venir después. Y en ese contexto donde Jesús le pregunta 3 veces, ¿vos me amás? Pedro, ¿me amas? Y le pregunta, en ese contexto, cuando está terminando esa historia tan hermosa y tan romántica de Jesús y Pedro, preciosa, Pedro le dice, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué vas a hacer con él? Porque Juan era el amado. Claro, ¿qué vas a hacer con él? Y ahí es donde Jesús le responde esto, que si yo lo quiero que él siga vivo, aparte me encanta la respuesta de Jesús, es tan 100% Dios, Jesús, y 100% humano, ¿no? Diciendo, si yo lo quiero mantener vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver con vos? Le dice Jesús. En cuanto a vos, te estoy diciendo, seguime. Porque un verdadero discípulo de Jesús en algún momento cae en la trampa de la comparación. ¿Y qué vas a hacer con fulano? ¿Y qué vas a hacer con este? Mirá, esto lo he escuchado tantas veces, yo me mantuve siempre buscando al Señor, sirviéndole todo, y de repente aquel inocuo, gentil, incircunciso, que en algún momento se alejó de los caminos, vuelve y ahí está, los pastores ya le dan un grupo de crecimiento. ¿Qué te importa? Es así. Pero yo que me mantuve siempre, no dejé de servir, vine llovió otro, no, lo que sea, vine y a mí ni siquiera me ponen en la puerta para... O sea, a ver, no caigamos en eso, aunque es normal que caigamos, pero la comparación nos lastima, la comparación nos lleva al fracaso. Es así, compararnos con el otro, con lo que Dios le dio al otro o con lo que Dios quiere hacer con el otro, nos lleva a vivir una vida amargada. Yo, la gente que conozco amargada es porque está viendo siempre, ¿conocen la frase, siempre el pasto del vecino está más verde? Bueno, es como que nunca, no, lo mío no, el Señor usa fulano, usa mengano, a mí no. Y ahí entramos en la victimización, en la orfandad y bueno, en todo lo que ya sabemos. Pero Pedro, como un buen discípulo de Jesús, y se comparó. En algún momento se comparó con los demás. Y eso nos pasa a vos, me pasa a mí, que en algún momento nos comparamos y caemos ahí. ¿Sabés una cosa? La lista continúa de las cosas. Y mira, yo me hice acá un pequeño
listado, porque pobre Pedro, parece que Pedro, ¿no? Pero esto del identikit del discípulo, y en mayor o menor medida lo tenían todos. Vamos a hablar de Juan, el amado, celoso como nadie, era celoso, quería exclusividad. ¿Quién se va a sentar de un lado del otro? O sea, él quería exclusividad, Juan quería exclusividad. ¿Sí? Cosas con las cuales nosotros también luchamos en mayor o menor medida, seamos sinceros. Santiago, impaciente, no, él era impaciente, las cosas ya las quería. Andrés, y le faltaba comprensión, toda la vida tenía que explicarle lo mismo. Jesús, ya les dije que quise decir esto, y Andrés le preguntaba porque no entendía una. Felipe, la duda. Vamos a ver si realmente de Nazaret puede salir algo bueno. Duda. Tomás, incrédulo. A ver, mostrame las marcas, a ver si sos Jesús. Jesús con toda la paciencia le muestra las marcas. Mateo, no lo dice la palabra, pero podríamos llegar a pensar que tenía un temita con la parte de las riquezas. Era cobrador de impuestos, podía ser que tenía un temita ahí con el tema del amor al dinero. Simón el celote, ¿sabés que los celotes eran una tribu que tenía que ver con la violencia para imponer el reino de Dios? Por eso no les entraba en la cabeza que el rey sea una persona tranquila como Jesús. O sea, no entraba porque ellos esperaban tipo un revolucionario para que venga a romper las cadenas literal de Roma y de la esclavitud, y se encontraron con Jesús que decía, el que quiere ser mayor tiene que lavar los pies. No le entraba. Y Simón el celote probablemente tenía una posible tendencia a la violencia, posiblemente violento como pocos. Y bueno, de Judas, ¿no? Traición, avaricia, ¿no? Todo esto y más es lo que Jesús eligió para ser sus discípulos. Si eligió esto, ¿te pensás que no te va a elegir a vos? Uno se le dice, yo soy una joyita delante al lado de esto. No, eso es arrogancia y orgullo, así que no caigamos en esa. Pero vemos, y acá lo clave es esto. No voy a entrar en esto porque en esto el pastor, pero si me toma examen me va a desaprobar porque él es el excelente en esto, así que yo voy a tocar de oídas. Pero de manera muy así tipo resumen te cuento cómo era el proceso para elegir discípulos en la época de Jesús. Jesús, rabí, maestro, no era el único que tenía discípulos. Era algo normal en la época de Jesús que maestros de la ley tengan discípulos. Había todo un procedimiento, no me voy a meter ahí porque realmente es muy profundo y tiene que ver con las tradiciones judías y demás. Iba desde chiquito, ellos aprendían en principio el Pentateuco, después iban agregando otros estudios, tenían que memorizarse la palabra. La cuestión es que cuando llegaban a una edad avanzada de aprendizaje, se les tomaba ciertos exámenes. Para poder seguir avanzando, se les tomaba exámenes. Y la realidad es que el discípulo buscaba a su maestro, ¿sí? Y si el maestro veía que su discípulo era apto para esa tarea y era apto en cuanto a lo que conocía de las Escrituras, lo aceptaba. Escuchá lo que acabo de decir, el discípulo buscaba, o el candidato a discípulo buscaba al maestro, y el maestro hacía match, digamos, hacían match. Entonces el discípulo buscaba al maestro, el maestro decía, a ver, vamos a tomarle un examen. Bueno, sí, puede ser mi discípulo. De hecho, en las Escrituras vemos que un personaje bíblico muy, pero muy trascendente del Nuevo Testamento, además la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él, es el apóstol Pablo, era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era el top. O sea, lo que Pablo sabía era un montón, había hecho toda una carrera de estudio teológico para llegar a un punto donde el mejor de los mejores maestros, Gamaliel, lo reciba como su discípulo, ¿sí? Pero los discípulos de Jesús no habían tenido la misma suerte. ¿Por qué? Porque si cuando Jesús los empieza a reclutar, estaban haciendo los oficios del Padre, por ejemplo pescando, era porque no habían llegado al target de ser elegidos por algún maestro. Tal vez lo habían intentado, tal vez se habían acercado a algún maestro y el maestro le habrá dicho,
todo bien. Y como había una frase, vuelve al oficio de tu padre, como diciendo, es más, Jesús estaba en el oficio del Padre. Y acá entramos en un tema que no me pienso meter porque es muy profundo. No es que a Jesús no le daba, claramente. Jesús le pasaba el trapo y dice que antes de los 12 años ya estaba hablando en el templo, interpretando las Escrituras. O sea, claramente Jesús... Pero creo que nos viene, y esta es una interpretación, creo que Jesús lo que quiso es el hecho de mostrarnos un tipo de maestro más cercano, más posible de llegar, y que principalmente buscó a discípulos que la gente los había descartado, que la sociedad teológica los había descartado. Y eso es lo que yo te digo que a mí me trae paz, saber eso. Que Jesús no busca tu perfección, ni la mía. No busca tu avance académico, ni el mío. Jesús busca corazones dispuestos a seguirlo. Y me encanta porque la palabra es muy clara, ¿no es cierto? Y dice que Él nos buscó a nosotros primero. Él nos eligió a nosotros primero. Entonces, se da una dinámica distinta, muy distinta, a la que pasaba en la época. No era el discípulo buscando al maestro, acá fue el maestro buscando al discípulo. Yo los elegí primero. Él fue a buscar, a reclutar. Ahora, ese mismo discípulo, y te lo hago tipo punto así, tipo un checklist. Ese mismo discípulo que dice a veces cosas inspiradas por Satanás, que es impulsivo y se mete donde no debe, que no promete lo que cumple, que se mueve en lo seguro y no en lo que Jesús le mandó a hacer, que a veces se compara con los demás. Ese mismo identikit del discípulo también tiene otra faceta. Son como las dos caras de una misma manera, de una misma moneda. ¿Cuál es la otra faceta? Que practica la obediencia. Un verdadero discípulo de Cristo sabe que a veces no va a poder prometer lo que cumplió, lo tiene en claro, sabe que en algún momento va a fallar, pero así todo practica la obediencia, porque déjame decirte algo, la obediencia se practica, se aprende la obediencia. Nadie de nosotros nació siendo obedientes, la practicamos. Y a veces, bueno, como dice la famosa frase, somos hijos del rigor, nos tienen que, como para que seamos más obedientes, pero sea como fuese, se practica la obediencia. Dice Mateo 4, 18 al 22, justamente en el llamamiento de Pedro, dice que Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. La obediencia se practica. Un verdadero discípulo de Cristo busca practicar en obediencia. Busca practicar en obediencia. Y me encanta, porque muchas veces la obediencia o la práctica de la obediencia nos lleva a hacer cosas que salen de nuestras estructuras, pero practicamos la obediencia. Hace un ratito tuvimos un ejemplo de eso, cuando yo me acerco a Eli y le digo, Eli, hoy no hay escuela bíblica, avisá que van a venir ahora. Sí, o sea, es eso. Hay veces que el Señor nos va a dar ciertas explicaciones y a veces que no. Sea como fuese, tenemos que practicar la obediencia. A veces el Señor, por su gracia, porque sabe que somos tercos y duros, nos va a decir, bueno, te pido esto porque el Señor conoce lo que nosotros necesitamos también. Pero el tema es practicar esa obediencia. En segundo lugar, un verdadero discípulo, así como a veces habla, inspirado por Satanás, también habla verdades del cielo. Pero pastora, entonces, ¿qué es un ciclotímico, un discípulo? No, va luchando con su propia identidad. Por eso este es un mensaje que quería que escuchen todos, inclusive los niños, que capaz que uno dice, están en otra. No están en otra. Los nenes escuchan y agarran más de lo que nosotros creemos. Este es un mensaje de identidad, porque si aprendes esto, y más a la corta edad, sea en años de edad cronológico o a edad espiritual, te va a evitar dolores de cabeza. Si entendés que tu identidad no es que sos una mala persona o sos el peor de los peores porque fallaste, porque todos fallamos, y no es la falla en sí, no es el pecado en sí,
es el volverlo a intentar, es no quedarme. ¿Cuánta gente se quedó en la falla? ¿Cuánta gente se quedó en el pecado y decir, no, yo de esto no puedo salir, ya pedí perdón 10.000 veces al Señor y lo sigo haciendo, y se quedan ahí? Cuando el Señor es un Dios de gracia, cuando el Señor es un Dios de amor. Claro, lo predicamos, pero no lo creemos. No creemos que Dios es un Dios de gracia. Porque nos ponemos nosotros en el mérito de decir, ay no, porque yo soy una buena persona. Nada de lo que vos o yo hagamos va a hacer que sea bueno. Nada de nosotros sale bueno. Es la gracia arrolladora, la gracia escandalosa, como hay un libro que me encanta. La gracia escandalosa de Dios es que vos y yo, siendo pecadores y errando una y otra vez, Él pone de su gracia, y en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. De eso se trata la vida cristiana. Y esto, entenderlo, es dejar detrás años de frustración, de yo no puedo, no voy a poder, a mí nadie me va a querer haciendo esto porque yo ya fallé acá. Y sí, fallaste y vas a seguir fallando. Pero es la gracia de Dios haciéndose presente en nosotros, débiles. El verdadero discípulo habla verdades del cielo. En ese mismo contexto, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, alejate de mí, porque los propósitos tienen que ser estos y vos me estás alejando del propósito. Si rebobinamos unos versículos atrás, Pedro le hace la declaración inspirada por el Padre más fuerte, o una de las más fuertes del momento ahí de los evangelios, cuando Jesús ve que estaban todos muy confundidos, que algunos decían, no, Jesús es un profeta, Jesús es la reencarnación de Juan el Bautista, no sé, tantas cosas decían, y Jesús los confronta a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Yo entiendo que la gente esté confundida, pero ustedes que están cerca mío, ¿quién dicen que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahí le habla de su humanidad. Bienaventurado vos, Simón, pescador, hijo de Jonás, ahí en tu humanidad. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, el mismo que después habla por boca de Satanás, versículos antes, habló por boca del Padre. Y eso somos nosotros. Y eso somos nosotros. Yo no te puedo decir las veces, porque mirá, perdí la cuenta, que he dado toda mi fuerza física, espiritual, compartiendo una palabra que yo sé que vino de Dios, y me bajé y la embarré. Por eso vengan a saludarme nada más, no me vengan a decir nada, porque la voy a embarrar. Sí, acaba de bendecir, y porque somos nosotros, o sea, inspirados por Dios, y también a veces por el enemigo, porque tiene que ver con esa lucha en la que estamos constantemente. Y te vuelvo a repetir, este es un mensaje que te tiene que traer paz a tu corazón. Basta de ponerte una expectativa que es imposible de cumplir. Y una expectativa que tampoco Dios nunca te puso. Porque Dios, desde el momento que te llamó, y antes que te llame, antes que nazcas, sabía que le ibas a fallar. Wow. Ay, no quiero servir porque le voy a fallar a Dios. ¿Y vos pensás que Él no lo sabe? Y así todo te permite acercarte. Y así todo te permite intentarlo una y otra vez. Los verdaderos discípulos de Jesús aman incondicionalmente a Jesús. Juan 21:15, en ese relato que te dije de la restauración de Pedro con Jesús después de haberlo negado ahí en la orilla del mar, después de la pesca, dice que después de que hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, de vuelta, Jesús encarando su humanidad, la humanidad de Pedro, diciendo, yo sé quién sos el hijo de Jonás, sos el que lucha con esto, bueno, a vos te estoy hablando. ¿Me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque un verdadero discípulo de Jesús, sí, tiene un montón de fallas. Y tenemos un montón de fallas, pero hay algo que tenemos claro, amamos incondicionalmente a aquel que nos amó primero. Porque es un amor que es, ni siquiera te digo una devolución, porque no podríamos devolverle a Dios todo lo que Él nos hizo por nosotros, pero es un amor cargado de gratitud, porque siendo tan pecadores, Él nos permite
Miren, dijo justamente el apóstol Juan, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos permite llamarlo, nos permite ser sus hijos. Podemos llamarlo Padre. Fíjate con cuánto amor Él nos ama y nosotros lo amamos incondicionalmente. Otra de las características de un verdadero discípulo es que está en alerta espiritual. Capaz que está en alerta espiritual, en guerra espiritual constantemente o en alerta espiritual, porque como alguna vez Satanás lo usó, ya lo conoce. Entonces está en alerta espiritual de guerra todo el tiempo. Y acá lo encontramos al apóstol Pedro, ya grande, ya en otra, ya no con Jesús en la tierra, sino ya en los últimos años de él como apóstol y de vida. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio. Me encanta porque cuando uno lo lee a Pedro decís, este tipo tiene autoridad para decirlo, porque le pifió un montón de veces con esto y lo aprendió, ¿sí? Capaz que en los últimos años de vida lo aprendemos, hay cosas que ya las vamos a tener superadas, ¿no? Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién dice esto? Alguien que fue utilizado por Satanás. Por eso el consejo apostólico de Pedro es, estén alertas. Estén alertas. No se dejen engañar. No crean estar firmes. No crean que se las saben todas. Estén alertas porque el enemigo sabe y anda como león rugiente. Gracias a Dios que es como un león, no es el león, porque el león es el de la tribu de Judá. Pero qué importante es este consejo y esta advertencia apostólica. Estén alertas, manténganse alertas. Por eso un verdadero discípulo no se deja, no es como, me relajo, no, estoy en alerta espiritual. Y por último punto de este identikit del discípulo, un verdadero discípulo de Jesús aprendió del amor de Jesús y le es imposible no llevarlo a otros. Para mí, en lo personal, y esto es muy personal, que tiene que ver con mi propia historia de amor con Jesús, este versículo que te voy a leer ahora es un versículo que me marcó la vida y me la sigue marcando porque fui receptora de esto y en recepción a esto también soy motivada a hacerlo. Justamente el mismo Pedro, primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque Pedro experimentó en primera persona que hubo una persona con mayúscula, Jesús, que con su amor cubrió la multitud de errores de Pedro. Él lo experimentó. Y lo más grandioso y lo más emocionante es que esa cantidad de errores que Pedro tuvo, que vos y yo tenemos, no lo dejó no apto, sino por el contrario, le dio autoridad a Pedro para ser, junto con los discípulos, los iniciadores de la iglesia primitiva. Esos que trastornan, como dice Hechos, esos que trastornan. La iglesia primitiva que se esparció de una manera tremenda. Esa gracia abrumadora, esa gracia de Dios, de Jesús en la vida de Pedro, hizo no solamente que Pedro sea perdonado por haberlo negado, sino que sea impulsado para hacer la tarea. Porque cuando uno es verdadero discípulo de Jesús, aprende de ese amor, recibe de ese amor que tapó tantas fallas. No es que tapó en cuanto a que encubre, no tiene que ver con encubrir, tiene que ver con la actitud de Jesús de cubrirnos y de no exponernos por amor, y Él nos da una y otra oportunidad, y eso es imposible que no lo podamos llevar adelante con otros. Y a vos, si sos una persona, y esto ya lo he dicho en alguna otra prédica y lo quiero decir, aunque no lo tenía bosquejado, pero lo quiero decir. Si vos sos una persona
que te das cuenta, y vos lo sabés muy bien porque te vas a dar cuenta, o tu entorno capaz que te hace dar cuenta, si sos una persona que sos muy liviano o liviana para dar juicios sobre las otras personas, sobre lo que hacen o dejan de hacer, sobre los pecados del otro, tal vez el problema lo tenés obviamente vos, porque no se te reveló aún el amor que cubre multitud de errores. Porque cuando se te revela realmente, no te va a salir juzgar, te va a salir amar. Cuando se te revela realmente, te va a salir a amar y no juzgar. Y a mí me duele en el corazón cuando veo personas que conozco sus historias de vida y conozco que han tenido pecados groseros, por así decirlo, porque el pecado es pecado cualquier sea, pero hay pecados que son por ahí más evidentes que otros, y han sido depositarios de la gracia de Dios. Ver a esas personas juzgando es llegar a la conclusión: no entendieron nada. Qué pena que no entendieron nada, porque el verdadero amor cubre multitud de errores. No expone, no condena, no tira piedras. El verdadero amor es un amor que restaura. Es un amor que restaura. Y Pedro fue depositario, Pedro fue el receptor de ese amor que, a pesar de que se la recontramandó, Jesús lo perdonó, Jesús lo amó y Jesús lo empoderó para ser junto a los discípulos los iniciadores de la iglesia. Qué tremendo que es Jesús. Dice la historia que el creador de la lamparita, Thomas Edison, capaz que lo escuchaste alguna vez, tuvo un montón de problemas para hacer la lamparita. Y tuvo más de 1000 veces de probar hasta que la lamparita se le quemaba hasta que lo logró. Y dice la historia que un periodista le dijo: ¿cómo se siente Tomás al haber fallado 1000 veces? Y él le respondió: no he fracasado 1000 veces. La bombilla, la lamparita, fue un invento en 1000 pasos. Me encantó. ¿Por qué te digo esto para cerrar? Que las fallas que vos y yo tenemos y seguiremos teniendo, los errores, los pecados, creamos realmente en el poder de la gracia de Dios. Obviamente no estoy haciendo apología con esto de pecado total. Sabemos que el pecado trae consecuencias, no te lo tengo que ni aclarar a esta altura, pero sabes que el pecado trae consecuencias, trae muerte espiritual, muerte en tu vida, muerte en tus relaciones. Pero lo que te quiero acá puntualizar es que tu pecado, la falla que hiciste, a la luz del perdón de Dios, se puede convertir en lo que te llevó a vos a ser conforme al carácter de Cristo. Depende cómo lo mires. Hay gente que se quedó en eso, hay gente que se quedó en esa falla, hay gente que se quedó en ese pecado recurrente en algunos casos, y dijo: ya está, yo no puedo, yo no sirvo, ya está. Hay un autor que se los recomiendo, falleció en el 2013, capaz que lo escuchaste nombrar, se llama Brennan Manning. Es para mí uno de los escritores más influyentes de estos últimos años, estos últimos 50, 60, 70 años. Este hombre habla mucho acerca de la gracia, pero desde un lugar no liviana, porque también esa es otra, hay gente que, viste, total, no pasa nada, sí pasa, pero la gracia. Y sabés que uno de sus libros, y me lo anoté acá, que te lo quiero leer puntual. ¿Quién fue Brennan Manning? Una persona, un escritor que fue católico, sacerdote, y que tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro de su gracia, y lo llevó a escribir unos libros tremendos. Si van a la librería cristiana van a conseguirlo seguro, porque son libros que son tremendos. Tiene un montón, no te podría recomendar uno solo, hay un montón. Pero déjame leerte la introducción de uno de sus libros. Dice así: mi nombre es Brennan, soy un alcohólico. Así empieza. ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué regresé? Es la historia de mi vida, pero no es la historia completa. Mi nombre es Brennan, soy católico. ¿Cómo llegué a eso? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué regresé? También es la historia de mi vida, pero no es la historia completa. Mi nombre es Brennan y fui sacerdote, pero ya no lo soy. Estuve casado, pero ya no lo estoy. ¿Cómo llegué a eso?
¿Por qué lo dejé? También es la historia de mi vida, pero no es la historia completa. Mi nombre es Brennan, soy un pecador salvado por su gracia. Yo no sé si te tenés que presentar, ¿cuál sería tu presentación? Si te pregunto quién sos. Y me encanta porque él de uno que va a leer estos libros sabe de qué o parte, pero eso no es la historia completa. Eso que pasó, el pecado, las adicciones, el alcohol, todo lo que él menciona acá no es la historia completa. La historia completa se resume en esa frase tan fuerte, tan tremenda y hoy sigue siendo tan relevante, tetelestai, que significa consumado es. En Jesús todos nuestros errores, todas nuestras fallas han sido consumadas en Él. Y gracias a ese sacrificio vos y yo hoy tenemos posibilidad de gracia. Cerrá tus ojos en esta mañana. Cerrá tus ojos y ahí en tu lugar deja que sea el Espíritu Santo. Dice su palabra que una de las funciones que tiene la persona del Espíritu Santo es convencernos. Es llegar a lo profundo y convencernos. Y dice su palabra que nosotros podemos reconocer a Abba como nuestro Padre por el conocimiento del Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu Santo el que nos hace la convicción de que somos hijos. Por eso te hice tanto hincapié antes de la prédica en la persona del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence y es el Espíritu Santo el que nos da la seguridad de nuestra identidad como hijos. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo al que contristamos cuando nos equivocamos. Es el Espíritu Santo el que nos lleva de manera amorosa a acercarnos de nuevo. Y como te dije hoy, es el Espíritu Santo el que intercede ante el Padre. Y es el Espíritu Santo el que también nos lleva a ver que en Jesús tenemos un abogado. Es el Espíritu Santo el que nos muestra que hay una gracia esperando. Que cada vez que nosotros nos plantamos en nuestro mérito, estamos invalidando la gracia. Es su gracia. Si hay algo bueno, es su gracia. Si hay algo que es digno, es su gracia. Ni vos ni yo tenemos la capacidad de gestar cosas buenas. Es su gracia. Es su gracia. Si llegamos hasta acá, fue por su gracia. Si nos proyectamos a un futuro, es por su gracia. Recibí en esta mañana esa gracia de Dios. Recibí en esta mañana esa gracia que no tiene condición, que no tiene una limitación por tu mérito. Porque vos podés pasar al altar en esta mañana y podés decir, Señor, te prometo que no te voy a fallar más, pero es una promesa totalmente ridícula, porque vamos a seguir fallando una y otra vez. Pero qué bueno saber que nuestro rabí, que nuestro maestro, nos elige aún sabiendo que le vamos a fallar. Como el rabí buscó a sus discípulos, también buscó a Judas, sí, también al traidor lo buscó. Y todos tenemos algo de Judas, todos tenemos algo de Pedro, todos tenemos algo de Tomás y su incredulidad. Pero así todo, Jesús nos sigue eligiendo. Yo no me elegiría ni a mí misma, pero es su gracia. Y es Jesús quien me dice, te doy un lugar en mi mesa. Te doy un lugar. No porque te lo hayas ganado, no te lo ganaste. Es por mi gracia que te doy un lugar para estar cerca. Y es tu y mi responsabilidad en medio de esas fallas que cometemos y que vamos a seguir cometiendo, seguir
acercándonos confiadamente. Él no nos va a traer de los pelos, es nosotros tomando esa invitación de volvernos a Él. Es dejar de mirar las fallas en sí, es dejar de ver el pecado como el motor de todo. Acá el motor no es el pecado, acá el motor no son las fallas, acá el motor es que Jesús me invita a seguirlo. Y aún con mis errores, con mis fallas, con mis metidas de pata, yo puedo decirle sí a esa pregunta, a esa invitación. Y obviamente, cada vez que esté más cerca de Jesús, es inevitable que me vaya alejando de las metidas de pata. Pero no quiere decir que no las haga. Pero cada vez estar más cerca de Jesús me garantiza un pronto auxilio, me garantiza me garantiza que puedo acercarme a pesar de todo a su trono, a sus pies, a ese lugar, como dice esa canción tan linda que alguna vez hemos cantado, a sus pies donde nadie me puede juzgar, a sus pies donde puedo ser lo que soy. Porque otra frase muy linda y muy célebre de este autor que te mencioné al final, Brennan Manning, es: Jesús nos ama como somos, no como podemos llegar a ser. Gloria a Dios por eso, porque Él nos ama. Dios nos ama, no como llegaremos a ser, sino nos ama hoy, 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 hoy. Y aquellos que por gracia de Dios hemos tenido la bendición de ejercer la paternidad, la maternidad, podemos saber que a veces nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos lastiman. Pero el amor cubre multitud de errores. Y claro que me gustaría que mi hijo se comporte de esta o de otra manera, pero lo amo hoy porque es mi hijo. Y ese es el amor del Padre. Yo te amo, hijito, te amo, hijita. Sí, obvio que me gustaría que dejes de hacer eso. Obvio que cada vez que vos pecás a mí me lastimás. Obvio que sí. Pero yo te amo con amor eterno. Pero yo te amo con amor eterno. Pero yo te vuelvo a elegir. Pero yo antes de que nazca ya sabías que iba a pasar todo lo que pasó y así todo te elegí. Eso no me entra en la cabeza. Dice su palabra que hemos sido pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados sus hijos. No te eligió por descarte, no me eligió por descarte. Él nos pensó para adoptarnos, para ser parte de su familia, para darnos su apellido, para darnos su herencia eterna. No somos producto de la casualidad divina, sino por el contrario, somos producto de una elección a conciencia que el Padre hizo en cada uno de nosotros y que vos y yo hoy tenemos la posibilidad de aceptar esa invitación y de aceptar ese lugar de hijos. Muchas de las situaciones con las que luchás es porque no se te reveló tu identidad de hijo. Es momento que dejes de luchar con la orfandad y abraces el espíritu de adopción. Es el espíritu el que nos permite clamar Abba Padre. Es el espíritu que nos permite clamar así. Oh, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por amarnos. Te damos tantas gracias por ver ese modelo de Jesús y sus discípulos eligiendo a personas con tantas situaciones por resolver. Sabemos que así todo nos elegís a nosotros. Sabiendo que te vamos a fallar, sabiendo que vamos a errarle al blanco, pero sabiendo que hay un deseo en nuestro corazón de caminar junto a vos. Eso es lo que tenemos seguro, queremos caminar junto a vos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, que toda estructura religiosa, mental, que nos haya hecho creer de que no somos aptos por nuestras fallas,
ahora se derrumbe en el nombre de Jesús. Y aunque es cierto, no somos aptos por nuestras fallas, somos aptos por aquel que pagó el precio, somos aptos por aquel que abrió el camino, somos aptos por aquel que rompió el velo para que ya no haya impedimento. Y hoy podamos acceder a ese lugar santísimo, y hoy podamos acceder a ese trono de gracia, teniendo y recibiendo ese oportuno socorro. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias. Señor, rompe nuestras tradiciones, rompe la religiosidad en nuestra vida, que nos hizo creer que es por mérito. Señor, rompe ahora. En el nombre de Jesús te damos poder. Ya lo tenés el poder, pero te lo damos sobre nuestra vida para que rompas esas estructuras mentales tan alejadas a tu persona, tan alejadas a vos. Señor, y en esta mañana nos reconocemos con personas que fallaron y que seguirán fallando, pero que hemos sido receptoras de tu gracia, de tu gracia, de tu gracia. Si esa es tu oración, hermano, hermana, en esta mañana, reconocer que esos puntos que te leí, sos vos, soy yo, de cosas que hacemos mal, de pecados que tenemos con los cuales luchar, pero hay en vos como en mí ese deseo de no apartarme, de no dejar de ser un discípulo. Ahí en tu lugar te invito amorosamente a que te puedas poner de pie, como una decisión de decir: Señor, yo te voy a seguir tus pisadas. Sé que tengo que cambiar, sé que me tenés que ayudar a vencer. En mis fuerzas no puedo, es con la fuerza de tu espíritu. Pero no me pienso mover del Maestro, no me pienso apartar de sus pisadas. Va a costar, claro que va a costar. El camino se va a poner angosto por momentos, pero yo voy a seguir tus pisadas, Jesús. Yo voy a seguir tus pisadas, porque también, como dijo Pedro, inspirado por el Señor, por el Padre: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Ahora, en el nombre de Jesús, papá, ayúdanos a que en nuestras caídas podamos levantarnos en tu nombre rápido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, a no quedarnos caídos en una situación, en un dolor, en una falla. Señor, ayúdanos, Señor, a tener, como tuvo Pedro, ese encuentro con vos en mitad del proceso. Y gracias, Señor, porque vos te valés de personas como nosotros, tan frágiles, tan débiles, y es en nuestra debilidad que vos te haces fuerte. Vos buscás una iglesia de débiles para hacerte fuerte, para hacerte fuerte. Señor, cancelamos toda idea del infierno, de que la iglesia tiene que estar compuesta por gente fuerte. No, débiles en tus manos, débiles mostrando el poder de tus fuerzas, débiles mostrando cómo tú, Señor, te hace fuerte en medio de cada circunstancia. Somos vasijas de barro que contenemos algo sagrado, y es tu presencia, pero nosotros barro, débiles, es tu fuerza en nosotras, es tu fortaleza en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta comunidad sea una comunidad saludable, una comunidad sana, una comunidad que abrace al caído, que abrace al que está luchando, que no tiremos piedras, que no condenemos, sino que el amor cubra esa multitud de errores. Como vos nos cubriste a nosotros, ¿cómo no vamos a cubrir? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y así como Pedro fue protagonista del primer avivamiento
momento, así como Pedro, su vida fue usada por vos, y dice tu palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y no era la sombra de él, era tu presencia en él. Así lo vas a hacer con nosotros, que somos débiles pero fuertes en vos, débiles pero fuertes en vos. Señor, te alabamos. Acá tenés, Señor, nuestra vida. Acá tenés, Señor, tenés todo lo que somos. Nuestros errores no nos definen, nuestro pasado no nos define. Lo que nos define es que somos hijos, y porque somos hijos somos amados, somos perdonados, somos justificados. Oh, gracias, gracias porque nos justificaste por la sangre del Cordero. Gracias, gracias porque tenemos acceso al Padre. Gracias, dale gracias ahí en tu lugar. Levanta gratitud, tu corazón tiene que encenderse, porque el Espíritu empieza a mostrarte tus debilidades, empieza a mostrarte tus miserias, y eso te tiene que encender en gratitud a Dios, en gratitud al Padre, porque siendo pecadores Él nos amó, porque aún errándole el blanco Él nos amó y nos seguirá amando, y Él estará con nosotros todos los días hasta el final. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no elegirte? ¿Cómo no elegirte si vos nos elegiste primero? Te amamos, Señor. Hay tanta gratitud en nuestro corazón. Esa gratitud que seguro tuvo Pedro en ese momento, en ese desayuno, porque él pensó que su vida terminaba con esa negación, pero vos fuiste al encuentro y le diste no solamente restauración, no solamente perdón, sino que lo encomendaste a una tarea, que cuide la grey, que cuide esas ovejas, que cuide el pueblo, que cuide la iglesia. Y hoy es nuestra encomendación cuidar tu iglesia a pesar de nuestras fallas. Oh, gracias, Señor.